Bueno, Fran Martínez, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te ha picado a ti alguna vez una procesionaria? Nunca, porque Yo tampoco, no me relaciono con mala gente. Bueno, ya sabes que, en fin, ellas pican aunque tú no quieras. Bueno, ¿qué tal la Semana Santa? Mira, si te digo la verdad, o sea, escribiendo sin parar, me he constipado, tengo la garganta hecha de polvo, ¿qué quieres que te cuente? No tenemos, María, por favor, ¿Está ya? Ahí está. Ah, Sí, está ya ahí. lo tenemos preparado. Fantástico, ahora aviso yo. Gracias mil. Bueno, cuando... ¿Pero a ti ya bien o qué? Cuando lo preguntas es porque tú lo has pasado bien. Bueno, he estado en Zaragoza, he estado en Madrid. Magnífico sitio. ¿Y qué siente una persona de a pie cuando ve en la cruz INRI? Pues no lo sé, me imagino que intentar una traducción. Jesús de Nazareno, Nazaret, rey de los judíos. Rey de los judíos. Bueno, a lo largo de la Edad Media, los alquimistas, porque estaban perseguidos por la Iglesia, la Inquisición, intentaron poner en clave términos que eran cristianos, oficialmente cristianos, ponerlos en clave para transmitir cierto conocimiento. Entonces, el INRI de los alquimistas es Igne Naturae Renovatur Integra. La naturaleza se renueva integralmente a través del fuego purificador. Aquí hay un simbolismo muy interesante. Las dificultades de la vida hacen que el ser humano sea como un metal que está forjado en el fuego y con el martillo del herrero, ¿no? Necesitamos sufrir para purificarnos y sacar nuestras impurezas. ¿Pero hay algún fuego que sea purificador para el ser humano y que no lo destruya? El fuego fatuo. Pues no lo sé. ¿El fuego interno de la fiebre? ¿Ese es el generador? ¿Tú crees? Regenerador. ¿Sí? Vamos a poner las imágenes. Ah, sí, ¿eh? Mira tú por dónde, de Vamos verdad. a poner unas imágenes. Vamos a poner unas imágenes. Jaime, por favor, vamos a contactar. Míralo, míralo. Bueno, ¿esto qué es? Aquí tenemos un glóbulo blanco, un fagocito, intentando comerse unas bacterias. Las bacterias suelen liberar una serie de toxinas que el organismo las interpreta como elementos pirógenos, es decir, despertadores o activadores de la fiebre, de pir, fuego. Sí, sí. Y también Claro. los glóbulos blancos liberan unas sustancias que se llaman citoquinas, que son mensajeros químicos. Ah, mira, qué cosa que Sí. ha quedado un poco de asquito ver las bacterias, pero bueno. Bien. Tanto las toxinas de las bacterias como los elementos mensajeros de los glóbulos blancos, las citocinas, actúan en una zona del cerebro que se llama hipotálamo, en un núcleo especial, y el hipotálamo, ante ese estímulo, rápidamente a través de la glándula hipófisis va a estimular la glándula tiroides mediante Oye, un el mensaje hipotálamo hormonal. es básico, ¿eh? Todo el El mundo lo hipotálamo es el cerebro instintivo o la inteligencia instintiva fisiológica que mantiene el funcionamiento óptimo del organismo. Lo controla todo. Todas las constantes vitales, los ciclos de sueño, el hambre, la sed, todo. dice. Ahí está la hipófisis. Eso es. Entonces, a través de la hipófisis, mediante una serie de mensajeros hormonales, se estimula la glándula tiroides, que la tenemos en el cuello, y la tiroides, a su vez, activa todo el metabolismo. Y el organismo en general entra en una especie de combustión interior, donde la grasa y los azúcares son combustionados en las células, y entonces aumenta la temperatura, porque la fiebre no es otra cosa que un horno metabólico. En el momento, salimos de la imagen. Vamos a ver la imagen. Jaime, muchísimas gracias. Sí, en el momento que se activa el metabolismo, aumenta la temperatura y los microorganismos empiezan a morir, porque a partir de 40 a 41 grados los microorganismos se funden. Vale, entonces ¿por qué hay que bajar la fiebre? Si se Son están los médicos, matando los malitos. yo no la bajo. Yo a mis clientes, cuando tienen una afección, una afección o están sufriendo una crisis febril, les recomiendo que la mantengan. Hay toda una metodología, duchas calientes, hipertermias. Lo único que hay que tener cuidado es que la fiebre en la cabeza, la temperatura de la cabeza no pase de los 41 grados, porque a partir de ahí se desnaturalizan ciertas proteínas. Y como las neuronas están constituidas, sus membranas de proteínas, pues podemos tener desde convulsiones a una destrucción cerebral. Entonces la fiebre es muy buena a nivel corporal, pero hay que vigilarla y controlarla a nivel cerebral. Bueno, Bien. ¿A dónde nos lleva el horno metabólico que es la fiebre? En el momento que aumenta la temperatura, los microorganismos se ven atacados, se desnaturalizan y fallecen, mueren. Y a nivel médico se ha descubierto una metodología muy interesante para tratar el cáncer, que es inocular fragmentos de virus
Los virus fragmentados están muertos, por decirlo así, no se pueden reproducir. Pero esas señales moleculares permiten a que el hipotálamo active el mecanismo de la fiebre. En el momento que la fiebre sube, los tumores son destruidos, porque son células también, y se destruyen, no soportan el horno metabólico de la fiebre. La pregunta es, si la fiebre es tan buena, ¿podríamos aún elevar más la temperatura? ¿Pasaría algo en el organismo? ¿Hay peligro? Te pregunto. Pues no lo sé, cuenta que estoy atendiendo. Sí, a partir de los 43 grados de temperatura podemos provocar una muerte por fallo cerebral. Pero desde la antigüedad nos han transmitido un conocimiento, sobre todo en Oriente, de que hay ciertas técnicas que mediante la respiración, visualización, etcétera, podemos aumentar no tanto la temperatura, sino el nivel de energía, los biofotones, o las cargas iónicas negativas que aumentan el nivel de energía del cuerpo. Entonces, cuando sube el nivel de energía, en el organismo se dan ciertos cambios. Y me gustaría explicar un descubrimiento que hizo Ilya Prigogine, un físico de origen ruso, premio Nobel, que desarrolló una teoría muy interesante sobre cómo las estructuras materiales o los sistemas orgánicos, cuando aumentan su nivel de energía, se desorganizan, pero también, si seguimos aumentando el nivel de energía, se vuelven a organizar en un orden superior. Vamos a poner unas imágenes. Bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo. Ahí estamos en el cerebro de... Bueno, vamos a imaginarnos que esto es como un cazo, un cazo de cocina, como si un cazo, y lo que vamos a poner a hervir no es agua, sino un metal. Vamos a fundir un metal. Entonces se produce una corriente de convección mediante la cual, a través del calor que se genera en la base del recipiente, va aumentando la temperatura, el metal se funde. Aquí en rojo hay mucha más temperatura y luego se produce una corriente de convección mediante la cual el metal se va enfriando y va descendiendo por los laterales. Si esto lo vemos desde una perspectiva superior, veríamos que la corriente de convección, la columna ascendente es central y luego se reparte hacia los bordes externos. Pero si seguimos aumentando la temperatura, esa columna de convención, ese sistema de convención se empieza a desorganizar y lo que tenemos es un burbujeo, una especie de burbujeo caótico. Hemos introducido más energía y se descompone el sistema que estaba perfectamente ordenado. Pero si volvemos a aumentar la temperatura introduciendo más energía, ahora se reorganiza el patrón de convección y ya no es una columna central, son 7 columnas que empiezan a crear un nuevo orden geométrico. ¿Cómo cuando se te sale la leche? Sí, no exactamente, la leche se desborda. Bueno, entonces, claro, aquí tendríamos 7 columnas en las cuales la parte central, donde se produce la corriente de convección, es central. Y luego, si vamos observando, ya en una visión más ampliada, desde la parte central sale hacia las paredes de este hexágono la corriente de convección hacia abajo. Y esto ocurriría en las 7 columnas ascendentes. Vale, salimos. Ya, qué interesante. Vamos a volver, Jaime, muchas gracias. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva... a quemarnos. Oye, una cosa. ¿No se sale? Bueno, no sé si el recipiente es amplio, ¿no? Vale. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, aquí Prigogine... No lo haga en casa. Aquí Prigogine lo que descubrió es que cuando a un sistema organizado bajo un patrón geométrico, que puede ser una célula, un funcionamiento fisiológico, un sistema social, da igual, tenemos un sistema y le introducimos energía, el sistema se desorganiza, entra en una fase de caos, en una catarsis, en un caos. Pero si seguimos introduciendo energía, se vuelve a reorganizar en un nivel superior. En el aspecto psicológico, esto nos recuerda a lo de los antiguos alquimistas. Solve y coagula, era un lema. Disolver y volver a coagular. Fundir y volver a cristalizar, para conseguir la piedra filosofal, la obra alquímica. Y si enlazamos con la crucifixión, Cristo dijo que Juan el Bautista bautizaba con agua, pero que él bautizaba con fuego.
Y en el cristianismo, en el Nuevo Testamento, se habla constantemente de un morir y un volver a nacer. Hay una renovación mediante el fuego del Espíritu. Bueno, de hecho la frase exacta de Jesús efectivamente es: yo bautizo con Espíritu, sí, Espíritu Santo. Bien. El Señor. En un orden práctico, ¿qué ocurre cuando un ser humano lleva una buena alimentación, descansa, hace ejercicio? Que su organismo acumula una energía vital y a partir de ese incremento de vitalidad destruye microorganismos y si tiene algún pequeño tumor lo funde también. Es decir, el tener un nivel alto de energía es lo que asegura la salud. Una persona psíquicamente positiva genera un estado mental que le permite acceder a intuiciones, visiones de negocio, es decir, la mente se abre a un nivel de potencialidad insospechado. ¿Quieres una prueba científica de que esto es así? Vamos a las imágenes. A ver. Me está entrando un calor con esta conversación. Bueno, vamos a ver un pequeño vídeo de un lama, Drone Dorje, que tiene una habilidad especial. Vamos a fijarnos bien. A ver. No, pues no va. Espérate, Mejor hay que pinchar. estamos en antena, sí, estamos tratando de conseguir que el vídeo tire. ¿Lo tenías todo dentro del...? No va. Ah, tenías un vídeo dentro del conjunto de la explicación. Sí. ¿Eso arrancará o no? Pues no lo sé. Sinceramente no tengo ni la menor idea, porque yo soy de otro lenguaje que no es este. Sí, dale al intro. Aquí tenemos... Pues se nos ha bloqueado. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, nada, básicamente, bueno, ya lo haremos otra vez. Básicamente, vamos a enseñar al señor en todo caso. Sí. Bien, este hombre, ¿qué es lo que...? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que hace? no hace falta la imagen. Básicamente, este lama ha conseguido, a través de ejercicios de Qigong, de respiración, de visualización, también ejercicios de Tai Chi, conseguir que con un simple movimiento de sus manos, tirar a la gente. Es decir, genera una energía tan impactante, tan fuerte, que puede tirar a cualquier experto de artes marciales que le intente agredir, lo tira con su energía. Entonces el vídeo, nada, eran unos segundos, se ve perfectamente cómo con su energía tira columnas de personas. Esta es una habilidad que se consigue cuando el ser humano pasa a un nivel de energía superior. Y esto es extraordinario. Es decir, cuando un ser humano puede tener una potencialidad energética más alta, se activa como un nuevo patrón de fisiología, como un funcionamiento fisiológico superior, y entonces ciertas cosas ocurren. Sí, vamos a ver otras imágenes que tengo preparadas. ¿Entramos? Venga, sí, vamos a ver, Jaime, vamos a verlo. Aquí tenemos el lama empujador. Pues a través de estos ejercicios que se pueden llamar de Qigong, Qigong, es lo mismo. Ahora vamos a fijarnos bien en cómo en esta lámina podemos ver el campo de energía que tiene una persona. Cuando vamos haciendo estos ejercicios de respiración o de movimientos suaves con mucha visualización, esta batería eléctrica se va cargando. Y esto nos conduce... Me están preguntando los compañeros de control, sí, que están haciendo la explicación, si eso es el aura. No, es el campo etérico, el campo de energía. El aura es otra cosa. Bien. Bueno, y aquí tenemos en esta lámina la visión integral del conocimiento de la acupuntura china, con unos canales energéticos que van a lo largo del cuerpo, y la idea o el concepto de los centros de energía que vienen más del hinduismo, de las prácticas de yoga. La cuestión es que dentro del funcionamiento del cuerpo tenemos bioquímica y biofísica. La bioquímica son las reacciones bioquímicas, claro, y la biofísica es el campo eléctrico o electromagnético que interpenetra y envuelve el cuerpo. Salimos. Bueno, bien. Jaime, ya volvemos a la imagen normal. Muchísimas gracias. Está bien esto que me cuentas.
Ahora lo saca Jaime, no te preocupes. Está en el... Bueno, entonces, Bien. cuéntame. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento que un ser humano, mediante una serie de técnicas que son naturales, a través de la respiración, a través de una intención positiva, a través del ejercicio, de la alimentación, del descanso, en fin, hay muchas técnicas que Oriente nos ha transmitido que, realizadas de una manera secuencial e inteligente, pueden llevar al organismo a un funcionamiento fisiológico superior, que implica salud y autocuración, rejuvenecimiento, porque cuando hay un nivel de vitalidad más alto, la bioquímica autorregenerativa es más intensa y la piel mejora, el cuerpo mejora. Longevidad. Genéticamente estamos programados para morir a cierta edad, estemos sanos o no. Es decir, cuando nos llega la hora, nos llega la hora. Pero cuando incrementamos nuestro nivel de energía vital y fisiológica, nuestra longevidad se puede prolongar. O sea, podemos saltarnos las barreras genéticas y vivir muchos más años. De hecho, hay constancia de que en Oriente ha habido monjes budistas que han llegado a vivir más de 200 años. No ahora mismo, pero sí en siglos anteriores, lo cual es muy interesante. Y luego, el otro tema es el desarrollo de capacidades potenciales o capacidades psíquicas del ser humano, donde podríamos hablar de la telepatía, capacidades de curación, telequinesia, levitación, clarividencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que los libros clásicos del yoga nos han hablado muchas veces, en las escuelas esotéricas o de misterios de la antigüedad eso se ha citado, y ahora comprendemos con estas personas que son capaces de realizar estas técnicas de que esas capacidades no son leyendas, sino que están ahí, que están latentes como potencialidad de crecimiento y promesa de evolución dentro de cada ser humano. Y ahora te quería comentar una cuestión histórica. A lo largo de la historia ha habido personas que debido a una fiebre han fallecido. Y te quería citar el caso de Fernando II de Aragón. Fernando el Católico. Sí. Fernando el Católico, efectivamente. Al que dice que era por el exceso de aquel polvo de rinoceronte que tomaba para conseguir engendrar un niño con germana de foie. A ver cómo hacemos. Lo tenemos. Bueno, en 1504 Isabel la Católica fallece y al año siguiente, con 53 años, Fernando el Católico se casa con Germana de Foix, que es sobrina del rey de Francia. Y él, que era regente de Castilla, veía que sus intereses estaban más cercanos a Francia. Entonces la alianza con Francia para él era muy importante. Te corrijo. Su hija, Juana, se ha casado con Felipe el Hermoso, que se pone a negociar con Francia para jalarle Aragón a la corona y a él Fernando Castilla. Y entonces dice Fernando de Aragón: Felipito, te vas a enterar, palisto yo. Y entonces se casa con Germana de Foix. Pero claro, ocurre que en el 1506 muere Felipe el Hermoso. Ahí estamos. ¿De qué murió? Pues eso es lo que dicen de jugando a la pelota. Sí, jugando a la pelota, que sudó mucho y entonces para poderse refrescar tomó mucha agua fría, cayó enfermo y cogió unas fiebres. Por ejemplo, eso lo hizo mi padre cuando era niño y cogió una meningitis y perdió la audición. Entonces, el cortar bruscamente una expansión térmica con agua fría, si no se hace bien, puede provocar una infección por desequilibrio térmico vital dentro del cuerpo. Muere Felipe el Hermoso y ahora ya todo el interés de Fernando de Aragón es conseguir un hijo con Germana de Foix. Lo tiene en el 1509 Juan de Aragón, pero a los pocos días fallece de lo que parece una fiebre puerperal, la típica infección postnatal. He consultado a una historiadora aragonesa de la Facultad de Historia de Zaragoza que se llama Gloria Pérez García. Estuve hace poco con ella en una extraordinaria conferencia sobre la fundación de la Corona de Aragón y me encantó. Y Gloria me confirma que sí, que muy posiblemente debió de ser una fiebre. Si el hijo de Germana de Foix hubiera sobrevivido, se habría creado un conflicto muy extraño, porque Aragón habría hecho alianza con Francia y se habrían quedado los territorios de Países Bajos, Alemania por un lado y Castilla y Navarra por el otro. Se habría montado un cisco extraño. No lo sé, sobre eso hay una enorme polémica. Pero bueno, yo sinceramente me parece que no, pero bueno. La cuestión es que Fernando II siguió adelante con Germana de Foix
y como ya se veía mayor, con casi 57 años, empezó a recurrir a esas pócimas mágicas para potenciar la virilidad. Polvo de rinoceronte, pero también se habla de unas plantas para potenciar la virilidad. Y se piensa o se cree que esas plantas le intoxicaron. Las plantas en general tienen principios activos que el hígado tiene que metabolizar. Y si hay un exceso de toxicidad o de moléculas que el hígado no puede metabolizar, pues hay una autointoxicación. Y se cree que falleció debido a esa intoxicación. Todas estas cosas, vamos a entrar. Entramos en las imágenes. Bueno. 2 minutos para publicidad. Sí. Gracias. Este es el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. Y en estos días hay el patio interior con sus naranjos. Hay una maravillosa exposición sobre Fernando II de Aragón, que todos los televidentes que sean de Aragón o que quieran visitar Zaragoza, todos los espectadores de la General ya saben dónde tienen que marchar. Que se pasen porque y los demás también. Sí, señor. El rey que imaginó España y la abrió a Europa. Ese es el subtítulo. Es una exposición muy interesante y se pueden ver cosas muy curiosas de nuestra historia. Básicamente la conclusión es cómo podemos salir. Sí. Cómo la historia de un país puede cambiar en un momento porque un rey fallece o un niño sobrevive. Descendiente. Efectivamente. Y cómo es muy importante tener la metodología para poder autocurarse y vencer a los avatares del destino, porque la enfermedad no es un regalo, es un problema. Y mi pregunta es, ahora mismo, a nivel político, ¿qué partido lleva en su programa que va a introducir la medicina natural y la medicina alternativa, por ejemplo, en la sanidad pública? Al revés. La industria farmacéutica determina la mayor parte de la política sanitaria española desde hace muchísimos años. En las próximas elecciones votaré al partido que apoye la medicina natural. Nos vamos a la publi en 15 segundos y nos quedamos con esta última idea de Fran Martínez. Muchísimas gracias. ¿Qué hacemos el próximo día? Pues no lo sé, descansar. Hablaremos. Nos vamos a la publi en 4, 3, 2, volvemos en un minutito y pico, enseguida. Próximo día hablaremos de la publicidad subliminal. Ah, mira qué buena idea, me parece fantástico, sí señor. Te traeré unos anuncios y los comentaremos. Vale, ¿conoces la experiencia esa de Brasil con los casos de epilepsia fotosensible y tal? Es muy impresionante. Epilepsia fotosensible. Sí, con un episodio de Pokémon. Es muy interesante. Sí, bueno, en Japón se ha dado. Bueno, en Japón se dio efectivamente, y a raíz de esos casos lo estudió el pollo cuyo nombre no recuerdo. Pero es muy interesante porque demuestra que efectivamente sí que existe la posibilidad de hacer subliminal publicitario, claro, solo con colores, no te hace falta más. Sí, señor, que volvemos a la tercera.